Hola, soy Vero Mendillo y te doy la bienvenida a Essentia, un espacio destinado al crecimiento personal integral donde la armonía y la felicidad son el objetivo. Essentia es parte de mí y yo soy parte de Essentia. Te invito a que tú también formes parte. Hola corazón, muy buen día. ¿Qué tal te ha sentado el episodio anterior? ¿Qué has sentido al no tener que hacerte preguntas? ¿Has llegado a percibir la sensación de vacío al permitirte un descanso? Y de eso, del vacío, va este episodio 14 de hoy. Por si aún no me conoces, soy Vero Mendillo, creadora de Essentia, y quiero darte la bienvenida a este espacio donde compartiré contigo todo aquello que me apasiona. Hablaremos de amor propio, de emociones, de energía, de emprendimiento y de desarrollo personal, entre tantas otras cosas. Vacío, que no contiene nada. Del latín vacibus, el vacío es la falta de contenido físico o emocional, según el diccionario. Es un término que podemos utilizar para expresar la ausencia de materia o de contenido en un espacio determinado. El cine está vacío, me acabo de mudar y mi casa está vacía de muebles, aún, por ejemplo. En física, el vacío se relaciona a un espacio donde el contenido está formado por gases y cuya presión es menor a la presión atmosférica y a menor presión, mayor vacío. Para los filósofos, el vacío ha sido siempre un tema de debate, hasta que Evangelista Torricelli produjo el primer vacío de laboratorio, y a partir de allí, la ciencia y la industria han ido introduciendo el vacío en diferentes tecnologías, desde la industria alimentaria a la de los vuelos espaciales, por nombrar algunas. La definición del diccionario es específica, aunque en la realidad el término puede resultar un tanto más complejo y tener muchas acepciones. Entre ellas, podemos hacer referencia no solo al significado desde un punto de vista científico, sino también al que tiene que ver con lo social y lo psicológico, asociado al sentimiento humano de vacío interior. Ese que se expresa con un me siento vacío o vacía, ese que se siente como una falta de sostén. Este sentimiento puede ocurrir ante la pérdida de un ser querido, formando parte del proceso natural del duelo. Puede ser parte de un proceso de depresión, cuando la persona se siente sola, apática, aburrida, además del vacío existencial que puede sentir alguien que se siente insatisfecho o no realizado. Una ruptura sentimental puede dar origen a un vacío también. La insatisfacción en la relación de pareja o en el ámbito laboral, el haber reprimido nuestras emociones, los miedos, los cambios importantes, la culpa, la autoexigencia. Los factores que pueden desencadenar en el sentimiento de vacío son numerosos. Para las culturas occidentales, el vacío suele estar asociado a la pérdida, a la depresión y a la ansiedad. La psicología nos habla del vacío mencionando un estado de apatía y de falta de motivación después de un acontecimiento traumático, una parte de un proceso en el que nos adaptamos a una nueva situación y que luego, con el día a día, con la cotidianeidad, se irá disipando. Es algo que todos podemos experimentar en alguno o varios momentos de nuestra vida y de lo que normalmente nos recuperamos sin que eso suponga mayores consecuencias, aunque si el sentimiento se enquista, podría transformarse en una angustia constante, un motivo de conflicto interior y de desmotivación que puede afectarnos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Esa sensación de estar desamparado, solo, podría llevarnos a un estado de ansiedad y depresión y actitudes que pueden resultarnos agresivas para con nosotros mismos y con los demás incluso. Esa sensación de sentir que te falta algo, pero que no sabes qué es lo que te falta.
Ese tipo de vacío nos habla de algo que debemos trabajar en nosotros, nos habla de un desequilibrio al que debemos prestar atención y de un equilibrio que recuperar. ¿Cómo darnos cuenta de que una persona o uno mismo está atravesando este sentimiento? Una sensación de presión en el pecho es un indicativo a nivel físico. El aburrimiento, la apatía, el desgano, la inseguridad, la ansiedad, la frustración, el aislamiento, las adicciones, los trastornos alimentarios, las conductas agresivas o autodestructivas son síntomas de vacío emocional. Las reacciones de las personas que lo sufren suelen ir desde el consumo compulsivo, comer cosas inadecuadas, hasta diferentes adicciones, sin tomar conciencia de que todo esto no solo no soluciona ese sentimiento, sino que también lo agrava. Tomar conciencia de nuestras carencias, ir en profundidad en la búsqueda del encuentro con eso que echamos en falta, reconocer ese vacío, mirar hacia adentro. Trabajar en los pensamientos negativos, en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, encontrar técnicas que nos permitan mitigar las manifestaciones físicas de ese vacío que nos duele tanto por dentro como por fuera. ¿Eres consciente de que simplemente respirando de forma profunda puedes aliviar muchos malestares de tu mente y de tu cuerpo? Herramientas como la meditación y el mindfulness pueden aportarte calma y bienestar y contribuir en ese encuentro con lo que te satisface y te llena. En la búsqueda de la trascendencia, el ser humano intenta llenar su vacío existencial para sentir que su paso por la vida tiene un significado. Tener una vocación, un propósito, nos abre un abanico de posibilidades en las que podemos no solo aprender y explorar más cosas, sino también acercarnos a otras personas con afinidades similares. Nos lleva a un intercambio y un enriquecimiento mutuo. Vivir con propósito y compasión nos hace sentir en coherencia y satisfechos con nosotros mismos y nuestra vida, y por tanto menos vacíos y más en paz. En un mundo en donde lo habitual es cumplir con una serie de obligaciones, cuentas por pagar, lujos que están en el deseo, aunque no en la realidad cotidiana, que se debate entre los vaivenes del consumismo y los vacíos de las necesidades creadas, que podríamos llenar con otras cosas más sencillas y simples y que nos aportan más bienestar. Para las culturas orientales, el vacío resulta positivo, se asocia a un estado de realización. Gracias al vacío se genera un espacio para ser llenado. Herramientas como el Feng Shui, por ejemplo, invitan a ponerlo en práctica en el espacio físico para trasladarlo al plano emocional también. Para el Feng Shui, el vacío es lo primero, es lo que nos ayuda a generar orden. El orden de afuera, además, es un reflejo del orden interior. Y aunque no es algo que mencione directamente, sí que se hace referencia a que primero debe realizarse una limpieza, un orden, un despojarse de algunas cosas para poder abrirnos a recibir otras y para lograr el equilibrio del espacio, para lograr el bienestar y la armonía, que es su objetivo principal, una armonía interior que se ve reflejada y se expande al espacio en el que habitamos y con el que interactuamos. El vacío es el primer paso para equilibrar las energías de tu casa. Suele ser la tarea más dura en el Feng Shui, el deshacerte de las cosas que ya no usas, que están desgastadas o rotas, lo que no te gusta o lo que te hace sentir mal. Si esta parte del proceso la hacemos de manera consciente, obtenemos resultados pronto, nos sentimos liberados y vamos viendo cómo van llegando cosas nuevas. A la naturaleza no le gusta el vacío y busca llenar esos espacios. Hacer vacío será como abrir la puerta para recibir todo lo nuevo que queremos que llegue a nuestra vida. A nivel energético se siente esa ligereza que se consigue después de regalar, donar, vender o tirar cosas que ya no necesitamos, además de que alimentamos el flujo del dar y recibir.
Cuando hacemos vacío, podemos ordenar mejor y ver lo que tenemos con más claridad, y no me refiero a lo físico únicamente. Desde el budismo también nos llegan enseñanzas para llevar una vida mejor y más armónica. Estas enseñanzas son compatibles con otras creencias porque el budismo es más una filosofía de vida que una religión. Propone, para empezar, vaciarse de cualquier dogma para vernos tal cual somos y observar el mundo tal cual es. Hay un cuento zen que transmite muy bien esto. En él se cuenta que un profesor universitario fue a visitar a un maestro zen para hacerle varias preguntas sobre el zen. El maestro lo escuchó en silencio y le ofreció una taza de té. Le comenzó a servir el té con calma y siguió sirviendo incluso cuando la taza ya estaba llena, dejando que ésta rebosara y se derramara sobre la mesa y el suelo. El profesor, que observaba, pensó que el sabio era tonto y cuando no pudo contenerse más, pidió que parara. «La taza ya está llena, no cabe más», dijo. «¿Para qué sigue vertiendo té?». A lo que el maestro zen respondió: «Al igual que esta taza, tú mismo estás lleno de tus propias opiniones e ideas. ¿Cómo puedo enseñarte nada sobre el zen si no vacías tu taza primero?». Y añadió: «Hay que vaciarse para poder llenarse. Una taza solo sirve cuando está vacía. No hay nada que se pueda agregar en una taza llena». Una de las primeras enseñanzas del budismo es dejar nuestros prejuicios, abrir la mente y ver todo tal y como se despliega ante nosotros. En la cultura tradicional japonesa, la ceremonia del té es un ritual que tiene que ver con el saber estar japonés. Permite dar la bienvenida a los invitados y crear un espacio de armonía y de paz, haciendo de este ritual algo que traspasa lo físico, ya que supone una conexión espiritual también. Este ritual se basa en 4 principios fundamentales: la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad. Y un principio adicional que tiene que ver con el budismo zen, el wabi-sabi, que es un concepto estético que se caracteriza por el gusto por lo efímero y por la sencillez. Antes de considerarse como un acto hospitalario, se consideraba una manera de perfeccionar la concentración, una especie de mindfulness. Thich Nhat Hanh, espero haberlo pronunciado bien, un filósofo y monje budista vietnamita, escribió sobre cómo disfrutar una buena taza de té. Debemos estar completamente atentos al presente para disfrutar una taza de té. Solo siendo conscientes del presente, nuestras manos sentirán el calor de la taza. Solo en el presente aspiraremos el aroma del té, saborearemos su dulzura y llegaremos a apreciar su exquisitez. Si estamos obsesionados con el pasado o preocupados por el futuro, dejaremos escapar la oportunidad de disfrutar de una buena taza de té. Cuando miremos el interior de la taza, su contenido ya habrá desaparecido. Con la vida ocurre lo mismo. Si no vivimos plenamente el presente, en un abrir y cerrar de ojos, la vida se nos habrá escapado. Habremos perdido sus sensaciones, su aroma, su exquisitez y su belleza, y sentiremos que ha transcurrido a toda velocidad. El pasado ya ha pasado. Aprendamos de él y dejémoslo atrás. El futuro ni tan siquiera ha llegado. Hagamos planes para el futuro, pero no perdamos tiempo preocupándonos por él. Preocuparse no sirve de nada. Cuando dejemos de preocuparnos por lo que todavía no ha pasado, estaremos viviendo en el presente. Solo entonces empezamos a experimentar la alegría de vivir. Y ahora me gustaría
preguntarte, o más bien que te preguntes, ¿qué tipo de vacío eliges experimentar? ¿El vacío que oprime o el que libera? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vacía por completo? ¿Cuándo te permitiste vaciarte para llenarte nuevamente? ¿Qué sientes al experimentar el vacío en tu interior? ¿Te permites vacíos en ti para ir llenándolos y saboreándolos como si de un buen té se trataran? Te dejo con esas preguntas poderosas y te invito a que escribas tus respuestas en papel, a que reflexiones. Te aportarán sanación y te llevarán hacia el bienestar y la armonía interior. Espero que este episodio sirva para vaciarte un poco más de prejuicios e ideas que te impiden llegar al encuentro contigo misma y con tu bienestar. Gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en cada episodio, por motivarme e inspirarme a seguir avanzando, cada vez un paso más allá. Te deseo un gran día y una feliz vida. Y te espero en el siguiente episodio.